Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al versículo 20. Capítulo 1, versículo 12 al versículo 20. Cuando usted ya lo encontró, por favor, póngase sobre sus pies para poder leer la palabra del Señor. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 20. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Padre, te damos gracias, Dios, por este momento. Permítanos, Señor, recibir ese mensaje que llega a nuestras vidas para poder ser diferentes. Gracias por ese amor, por esa salvación que llegó a nuestros corazones en el momento justo, cuando mejor lo necesitábamos, cuando más lo necesitábamos, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, porque en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Para poder entender esta parte del versículo número 12 al versículo número 20, tenemos que entender el contexto de lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el contexto nos está diciendo por qué Pablo da un testimonio de lo que él era antes. ¿Qué dijimos? De que Pablo está dando testimonio de lo que él era antes. Y en esta vida, todos los que estamos aquí tenemos un pasado. ¿O no es así? Todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Y que ahora, por la misericordia de Dios, ya tenemos una vida media ordenada, ¿verdad? Porque nos cuesta ordenarnos. No quiere decir que en su momento fuimos personas desordenadas. Todos tenemos un pasado. Y ese pasado muchas veces nos ayuda a tener un buen testimonio o a predicar la palabra por medio de él, o ese pasado que tenemos nos va a servir como piedra de tropiezo también si no cambiamos. Pablo lo que está haciendo aquí es decirle a Timoteo y explicándole a Timoteo que se puede cambiar en Cristo. Oiga, se puede cambiar en Cristo, no en mis propias fuerzas, no en mis habilidades, no en lo que yo conozco, no en la inteligencia. No es porque si yo tengo títulos, no es porque si yo tengo muchos, doctorados. Porque hay personas que tienen muchos doctorados, ¿no se ha fijado? Que estudian mucho, y sacan doctorados de aquí, sacan doctorados por allá, y creen que con eso ya son la gran cosa. Pero se puede cambiar en Cristo, ¿de acuerdo? No, como vuelvo y le repito, no en nuestras propias fuerzas. Ahora, ¿por qué Pablo les está diciendo esto? A Timoteo. Le está diciendo a Timoteo esto porque está viendo que hay un grupo de rebeldes dentro de la iglesia, porque hay un grupo de personas que no se acoplan dentro de la iglesia, porque hay un grupo de que no les gusta hacer caso dentro de la iglesia, porque hay un grupo de personas que quieren hacer las cosas como ellos dicen dentro de la iglesia, y Pablo les está diciendo a Timoteo, se puede cambiar. Y esas personas que están allí pueden cambiar. Yo le pregunto, ¿será que todos los que estamos aquí estamos buscando eso cuando venimos a la casa del Señor? ¿Será que usted está buscando el cambiar su forma de ser cuando viene a la casa del Señor? Porque si usted lo hace de esa manera correcta, déjeme decirle, vamos por el buen camino.
Pablo le dice a Timoteo, mira, la única manera de cambiar a esas personas, ¿sabes cómo es? Con el amor. ¿Cómo es? Con amor. Ahora, vamos a desintegrar esa palabra amor, porque amor para muchos de nosotros, como les decía al inicio, creemos que son regalar cositas. Muchos de nosotros, amor son los sentimientos que quizás usted siente por su amigo, por su amiga, por su novia, por su pareja. Sentimientos, no, amor no son sentimientos, son parte de, pero no son sentimientos. Y Pablo, y como le digo, en el versículo número 5, Pablo le dice, mire, que dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. ¿Se puede cambiar en Cristo? Sí. ¿Usted cuando viene a la casa del Señor trae ese propósito? Yo esperaría que sí. Yo esperaría que usted cuando viene a la casa del Señor no venga con la disposición de querer venir aquí solo por pasar el tiempo. Venir aquí solamente porque en realidad no tiene nada que hacer. Que si vamos a venir a la casa del Señor sea exclusivamente para poder aprender, para poder adorar y para poder poner en práctica lo que se nos está enseñando acá. Dice el versículo número 12, mire, del que acabamos de leer. Doy gracias al que me fortaleció. Oiga bien, ¿a quién dice? A Cristo Jesús nuestro Señor. En el momento de dificultad, hermano, el único que le va a fortalecer su vida se va a llamar nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo comienza agradeciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque en los momentos de rebeldía del apóstol Pablo, óigame bien, porque Pablo fue una persona, y más adelante dice, Pablo fue una persona muy, pero muy perseguidora de la iglesia, dice que Dios le tuvo misericordia. Por eso es que Pablo comienza agradeciendo. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Mire qué dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora bien, Pablo, ¿qué está haciendo en ese momento? Valorando el lugar que él tiene en ese momento. ¿Qué está haciendo Pablo, dijimos? Valorando lo que tiene en ese momento. ¿Y qué tiene él en ese momento? El ministerio. ¿Y qué está diciendo Pablo? A pesar de lo que yo fui, tengo el privilegio, pongámoslo o contemporanicémoslo, tengo el privilegio de servir. A pesar de que yo quizás en su momento blasfemé en contra del Señor, dije que quizás era ateo, quizás me rebelé contra mis padres, quizás me salí de la iglesia, pero mira el día de ahora que está diciendo Pablo, gracias al Señor porque me tuvo por fiel, aunque no fuimos fieles en su momento. ¿Y por qué dice? Porque me tuvo por fiel poniéndome ¿a dónde? ¿Cuántos se sienten felices de estar en la iglesia? ¿Le agradece al Señor porque lo tiene aquí? A pesar de que fuimos malos. Y en muchas ocasiones seguimos siendo malos. ¿Le agradece usted al Señor y le dice, gracias porque me fortalece, Señor? Porque cuando ya no quiero congregarme, no sé de dónde salen las fuerzas para poder volver de nuevo. Porque cuando ya quiero tirar la toalla en el ministerio, no sé de dónde sale, pero ahí voy siguiendo hacia adelante. ¿Y quién es el único que lo puede hacer? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué se lo agradece a Él? Porque nadie pudo cambiar al apóstol Pablo, sino que solamente nuestro Señor Jesucristo. Usted ya conoce la conversión de Pablo o Saulo de Tarso en su momento. ¿O no? ¿Ya la conoce? ¿Y iba hacia dónde? ¿Y qué sucedió? Exacto, un ángel bajó y lo lució. Y cuando lució a Pablo y al caballito que lo iba llevando, dice que el caballo lo botó. Así fue, ¿verdad? ¿Cómo fue? No dice caballo. Iba un camello, pues vaya. Iba un camello, vaya. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo. Y cuando tuvo ese encuentro con Cristo, su vida cambió. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Le agradezco a mi Señor Jesucristo
Porque en Cristo sí se puede cambiar. ¿Y por qué les está relatando esto Pablo a Timoteo? Porque Timoteo, me imagino que estaba viendo la situación en la que la iglesia que le van a dar es una iglesia muy rebelde. Y quizás estaba haciendo para atrás, Pablo, pero apóstol o maestro, no sé cómo le habrá dicho a Timoteo. Pero ¿cómo puedo hacer si esta gente, mira cómo es? Si yo les digo, vámonos para allá, y ellos se quieren ir para allá. ¿Y Pablo qué les dice? Enséñales, háblales del amor no fingido que viene por la fe. ¿De acuerdo? Es que Pablo, mira cómo es la gente, me sacan hasta la ley. Eso lo vimos el día viernes en el versículo 8. Y Pablo les dice en la ley, ocupen la ley, pero háganlo de una manera correcta. Y explicamos que Pablo lo que quería enseñarle a Timoteo es que ya no vivimos nosotros por la ley, vivimos por la gracia. Porque la ley nos opresiona, la ley nos hace así, mire, nos hace que nos hagamos chiquitos, pero la gracia nos liberta. ¿De acuerdo? La ley nos obliga, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir al culto. Es que es miércoles y no quiero ir, pero tengo que ir, tengo que ir. Eso es la ley. Si usted hace o si usted reacciona de esa manera, usted está viviendo por la ley. Pero si usted cada vez que llega día miércoles dice, wow, hoy es día miércoles de culto, voy a ir a congregarme, usted está viviendo por la... ¿Por qué? Porque la gracia nos hace libres. Pero si le pesa venir a la iglesia, si usted dice le recontrapiensa venir a la iglesia, si usted quiere hasta poner excusas para venir a la iglesia, usted está viviendo por la ley. Pero si usted se siente agradado y dice, hasta me voy a ir temprano, me voy a echar un cafecito allá, ¿verdad? Para llegar tranquilito al culto, usted está viviendo por la gracia. Y eso le está diciendo Pablo. La iglesia que te voy a delegar, es cierto, tiene muchos problemas. Y los problemas no son de afuera, los problemas son internos de cada persona que se congrega ahí. ¿Y cuáles son los problemas? Que la gente no quiere hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Por eso le decía, la carta a Timoteo, las dos cartas de Timoteo son cartas correctivas. Y a nadie le gusta que lo corrijan. ¿O sí? Si andamos en la carne, ¿cree que le va a gustar que lo corrijamos? Usted va a sentir que yo estoy predicando y que a usted le estoy tirando. ¿O no es así? Pero si entendemos que esto es espiritual y que no soy yo, hermano, porque le digo algo, se lo dije la vez pasada y siempre lo decimos. Si cuando yo estoy leyendo, hasta a mí me hace entender muchas cosas y yo digo, y tengo que decir esto. Y tengo que decir esto. Porque me está pegando también. ¿De acuerdo? Son correcciones de Pablo a Timoteo para que la iglesia que Timoteo iba a liderar sea una iglesia transparente. Dice, con amor, un amor no fingido, nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, Pablo le dice, yo lo que te mando no te lo mando a decir para que lo hagas porque yo no entiendo lo que sucede. Al contrario, yo te entiendo porque yo fui una persona muy rebelde también. Y yo doy fe de que se puede cambiar. Se puede cambiar. Y yo doy fe que usted hoy que está aquí sentadito, que usted no está viendo, usted puede dar fe también de que se puede cambiar en Cristo. ¿O no es así? Si uno se lo propone. Dijimos la vez pasada que Pablo había visto en Timoteo dos cosas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Primero dijimos que era el talento y después dijimos la disposición. Mucho talento puedo tener, ¿verdad? Para tocar un instrumento, pero si no me someto a las ordenanzas que me dicen, de nada me sirve. Porque la disposición va amarrada a la obediencia. ¿De acuerdo? Y eso tenía Timoteo. Y quería que la iglesia que le... Mire, dicen por ahí, ¿verdad? Esto es testimonio que cuentan todos los pastores. No sé si será cierto usted. Ustedes me dirán la verdad, no sé. Pero dice que es más fácil comenzar una obra de cero que llegar a una iglesia que está totalmente maleada. No sé qué tan cierto será. Una iglesia que está totalmente dolida. Pastor, ¿usted me dará? ¿Será cierto?
Es mejor de cero, ¿verdad? Que llegar a una iglesia donde hay pleitos entre hermanos, que los servidores no se llevan con el líder, y usted llega a tratar de ordenarlos, ¿qué va a encontrar? Resistencia. ¿Sabe por qué? Porque no hay amor. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, se puede cambiar en Cristo. Y le va a relatar en el versículo número 12, dice, 13, oiga, aquí comienza a contar Pablo lo que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Pablo era ignorante antes de. Era ignorante Pablo. Bueno, él lo dice. Vuelvo y repito, el conocimiento intelectual no nos hace sabios. ¿Verdad? Hay mucha gente que ha estudiado, que estudia la Biblia, hermano, y sabe más que quizás todos nosotros que estamos aquí reunidos. Pero eso no lo hace más sabio que nosotros. Entonces, Pablo conocía porque era parte de, era miembro de, y seguía a los cristianos, los mataba, consentía sus muertes. ¿Conocía? ¿Era Pablo ignorante? Sí, porque ¿sabe qué nos hace a nosotros conocedores de la palabra de Dios? La experiencia que usted ya tuvo con Jesucristo. Eso nos hace diferentes. Nosotros podemos leer la Biblia, pero si no tenemos un encuentro con Cristo, vamos a seguir siendo los mismos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Tener un encuentro con Cristo. Y eso es lo que Pablo le está motivando a Timoteo y le dice, Timoteo, se puede cambiar. Yo sé que la gente que está aquí es rebelde. Yo sé que la gente que está aquí, mira, no hace caso, pero se puede, enséñales. Y a los que están enseñando mal, corrígeles, siéntalos. Aunque se enojen, aunque se molesten. Porque te estoy mandando que cuides la iglesia del Dios Todopoderoso. Y se puede cambiar. Dice Pablo que él era antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Oiga, 3 cosas que tenía Pablo. Era blasfemo, perseguidor e injuriador. Y Dios lo cambió. ¿Usted qué era antes de venir a Cristo, hermano? Bolo. Bolo, mujeriego, drogadicto, vanidoso, egocéntrico. Pero hoy en Cristo ya no tenemos que ser así. Porque antes lo hacíamos por ignorancia. Hoy que ya estamos aquí, ya no nos podemos decir, es que yo no sabía, ¿verdad? Si dijimos la vez pasada que usted y yo ya no necesitamos la ley porque el Espíritu Santo nos está diciendo qué es lo malo y qué es lo bueno. Así dijimos, ¿verdad? Entonces ya no somos ignorantes. Vuelvo y repito, la ignorancia no tiene nada que ver con la parte intelectual. Tiene que ver con la experiencia que usted ha tenido con nuestro Señor Jesucristo. ¿Se puede cambiar en Cristo? Sí se puede. Pablo le está diciendo, mire, yo era así, era así, era así. Pero por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Claro, antes podríamos decir nosotros, usted no puede dar lo que no tiene. Le pregunto, ¿usted no tiene amor de Cristo en su vida? ¿O no es así? Pero muchos de nosotros nos aferramos a esas palabras que son bien lógicas, ¿verdad? Que el mundo nos las quiere meter, que el mundo nos las quiere enseñar. Es que como a vos no te dieron amor, no puedes dar amor. Y uno dice, es cierto, ¿verdad? Si a mí mi mamá no me enseñó a amar. Yo no recibí cariño de mi papá, yo no recibí cariño de mi mamá. A mí nunca me dijeron, tú puedes, seguir adelante. Al contrario, siempre me humillaron y me vieron de menos. Pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, dice que la palabra del Señor, que Él te llena con todo su amor.
Entonces, ¿podemos dar amor a los demás? Claro que sí, porque usted y yo no vamos a dar el amor humano, secular, vamos a dar el amor que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, que ese es un amor puro y sin, y sin fingimiento. Se puede cambiar. Venimos a la casa del Señor, ¿para qué? Para poder aprender a ser mejores cristianos, mejores hijos del Señor. Que cuesta en este mundo, que es malo, cuesta demasiado, hermano. Porque el mundo muchas veces nos hace que pensemos como ellos piensan. Como el mundo piensa, ¿no es así? Ya nosotros, y si no nos relacionamos entre un grupo cristiano y en nuestros trabajos, escuelas, donde sea, nos relacionamos más con gente mundana, hermano, cuesta un montón. Pero se puede cambiar. La iglesia ha sido formada, o se dice generalmente, ¿verdad?, que la iglesia es en un hospital del alma. ¿Verdad que así dicen, verdad? La iglesia es un hospital del alma. Está bien, es un hospital del alma. Digamos que está bien, pues está bien en el hospital del alma. Para sanar nuestro corazón. No para seguir enfermos. Para salir de este lugar y cuando lleguemos a casita seguir de una manera diferente. No llegar como entramos a la casa del Señor. Y Pablo le está diciendo, miren, y se lo voy a parafrasear hasta el versículo número 17. Dice Pablo, miren, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos de Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores, claro, ¿de acuerdo? Entonces le está diciendo Pablo a Timoteo, Timoteo, tampoco me los menosprecies. ¿De acuerdo? Timoteo, es cierto que se portan mal, no obedecen, pero tampoco me los menosprecies, porque el Señor vino también por ellos. Aún dentro de la iglesia, nosotros tenemos que tener la paciencia para poder llevarnos entre todos nosotros, para que pueda haber una buena coinonía, una buena comunión. Porque Jesucristo vino ¿a qué? A salvar ¿a quiénes? A los pecadores, a usted y a mí, y ahí entramos todos los que estamos aquí reunidos. De los cuales dice Pablo, ahí se mete él, mire, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Porque fue él el primero. Vámonos un poquito más atrás. ¿Qué era Pablo? ¿Perseguidor de quién? Supongamos que yo fuera un perseguidor de todos ustedes. ¿De acuerdo? Y yo me convierto a los pies de Cristo y vengo aquí y quiero predicar con todos ustedes, a todos ustedes. ¿Qué dirían ustedes? ¿O qué pensarían ustedes? Supongamos que ustedes vienen a la iglesia y yo desde allá afuera les ando tirando, diciendo habladas, les ando humillando, allá afuera les ando poniendo en chambre, y que de un momento a otro yo me convierta a los pies de Cristo porque alguien de ustedes me evangelizó y vengo aquí y quiero servir. ¿Qué diría usted? ¿Mm? Un milagro, un impostor. ¿Qué diría? Sinceramente, ¿qué pensaría usted? No lo vayan a dejar servir porque a ver qué quiere hacer. Pastor, mire, ¿cree que puedo servir? Y comienza a pegármele más al pastor, ¿verdad? Todo lo demás. Y a todos ustedes un poquito celosos, porque aquí hay mucha gente celosa, ¿verdad? Con sus pastores y todo. ¿De acuerdo? Eso pasaría. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo fui el primero para que entiendan los demás que si yo fui bien malo, que si yo fui una persona que incluso estuvo en la muerte, presente en la muerte de Esteban, ¿verdad? Que si yo estuve ahí viendo y no dije nada, incluso hasta me puse a reír y dije, déle con todo, que si Dios pudo hacer algo en mí, también lo pueden hacer en cada uno de ustedes. Es lo que está diciendo Pablo. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿podemos cambiar, hermanos? Podemos cambiar. Y el cambio no es externo, el cambio es interno.
Porque la pantalla la podemos tener aquí ahorita mismo. Pero internamente solo usted y Dios saben lo que andan pensando. Entonces, por eso es que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, enséñales lo que es el amor puro sin fingimiento que viene a través de la fe en Cristo Jesús. ¿A quién venimos a adorar? Nuestro Señor Jesucristo. Usted no viene porque viene el pastor Ángel Pérez, porque vengo yo, porque... No. Usted no viene porque le gusta una muchacha o un muchacho y el día miércoles él viene aquí o ella viene aquí. O porque le van a dar comida, o porque le van a dar dinero. Usted no viene por nada de eso. Usted y yo venimos porque queremos aprender más de Dios para poder ser mejores personas. La carta a Timoteo dijimos que era una carta correctiva. Diga conmigo correctiva. Es una carta correctiva. Y eso nos ayuda a nosotros, ¿de acuerdo? Porque muchas veces nosotros nos acostumbramos a predicar solo bendición, 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 bendición. Y nuestra vida desordenada, 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 desordenada. Es bueno, hermano. De un momento a otro le agradezco a Dios por las personas que a veces nos aconsejan. Porque ellas pueden ver tal vez lo que nosotros no podemos ver. Y eso hay que agradecerlo, hermano. No hay que verlo de una mala manera, hay que verlo de una manera positiva. Porque si alguien le está dando un consejo bueno, hablo de un consejo bueno, es para que usted se vea bien. Es para que usted y yo nos veamos bien. ¿O no es así? Dice el versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, mire cómo le dice, hijo Timoteo. ¿Qué, usted cree que Pablo consideraba a Timoteo o lo tenía en alta estima? Lo quería un montón. Y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Y qué le está diciendo? Yo sé, Timoteo, oiga, yo sé, Timoteo, que te puedes decepcionar, porque quizás no te vas a hallar en la capacidad de poder resolver el problema que hay en la congregación. Pero de algo estoy seguro, le está diciendo Pablo en el versículo número 18, que si se dijo una profecía en ti, se va a cumplir. Yo por eso le digo a usted, hermano, Dios va a cumplir en su vida lo que Él quiere hacer si usted está dispuesto a hacerlo, la voluntad de Dios. Pero no esperemos que Dios obre en nuestras vidas si seguimos siendo desobedientes. Y creyendo, Dios va a obrar en mi vida, pero no quiero cambiar. Dios va a obrar en mi vida, pero Dios va a obrar en mi vida, pero no quiero ceder. Dios quiere hacernos, o nos quiere bendecir. Pero lo que Él quiere primeramente, ¿sabe qué es? Que nuestro interior sea distinto. A Él no le podemos engañar. Nunca, jamás en la vida. A Dios no le podemos engañar. Nunca en la vida. Y dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Por qué? Porque quizás Timoteo le ha de haber reclamado a Pablo y le haber dicho, pero ¿por qué soy yo el que tengo que estar ahí? Yo quisiera que usted se metiera en el cuerpo de Timoteo. Si usted le dicen en este momento, mire hermano o hermana, la vamos a llevar a una iglesia para que usted la lidere, y usted cuando nomás va entrando ve un montón de problemas, ¿qué diría usted en ese momento? ¿Qué diría? Y el primer problema que va a ocasionar, que va a ver, notorio, ¿sabe cuál es? Que la gente lo va a ver y lo va a ignorar. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? Mire, vamos a abrir una casa de oración, mire, bien bonita, usted la va a dirigir, y la gente que está en la casa de oración, en vez de ser personas amables, como buenos cristianos, ni le hacen caso. Hermanos, siéntense. Unos por allá, otros por allá. Ya vamos a comenzar el culto, hermanito, siéntense. Allá por allá, otro por allá, ignorando al otro. ¿Qué diría usted? Sinceramente, ¿qué diríamos?
¿Y por qué me mandan a mí aquí? Mándeme a un lugar donde todo esté bien bonito, ¿verdad? Todos los servidores obedezcan. ¿En cuál quisiera estar usted? Opción uno, una iglesia complicada. Opción dos, una iglesia sometida. ¿Dónde le gustaría estar usted? Ay, la iglesia sometida. Obviamente, ¿no? Por eso Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Oiga, ¿para qué? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, porque él está mencionando las profecías que se hicieron antes de él. Está diciendo, se va a cumplir la palabra de Dios en tu vida. No importa si lo que estás viendo aquí enfrente es complicado, no importa. Cree a lo que Dios va a hacer en tu vida. Y por eso usted y yo no podemos, los problemas que llegan a nuestra vida son oportunidades para demostrar que Cristo en nuestra vida es evidente o es real o no es así. Pero los problemas en nuestra vida muchas veces a nosotros nos frustran. Los problemas muchas veces, que cuando llegan los problemas a nuestra vida, en vez de motivarnos a seguir adelante, nos motivan a retroceder. Y le está diciendo Pablo a Timoteo, la palabra que se dijo a ti, que Dios te la mandó a decir, se va a cumplir. No temas, no temas, se va a cumplir. Lo único que yo espero, le está diciendo Timoteo, es que milites por ella en la buena milicia. ¿Y cuál es la buena milicia? Es aquella en la cual usted y yo pertenecemos, hermano. En la que usted y yo pertenecemos. En el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, como usted le quiera llamar. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Amén. No hay mejor lugar. No hay mejor lugar que usted pueda dejar sus cargas al Señor. Y fíjense que aquí toma todo el sentido de todas las cosas. Fíjense, cuando Jesús dijo, mire, cuando dijo de la siguiente manera, allá en la oración, dijo, que no pidan, porque ella conoce cuáles son nuestras necesidades, antes de que nosotros las pidamos, ¿verdad que sí dice? ¿Pero por qué? Porque Él no está viendo lo de afuera, Él está viendo lo de adentro. ¿Cree usted que Él no sabe de su enfermedad? ¿Sabe de su enfermedad? ¿Verdad que sí? ¿Cree que Él no sabe del problema familiar que usted tiene? ¿Verdad que sí? ¿Cree que Jesús o Dios no sabe de los problemas económicos que tenemos? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no nos manda a pedir por esas cosas? ¿Mm? ¿Por qué? Y nosotros por eso pedimos, ¿o no es así? Venimos al culto de oración, Señor, bendíceme por favor, que me quite este dolor de cabeza que ya no lo aguanto. Y dice Dios, no me pidan por eso, porque yo ya sé. Bien contradictorio, ¿no? Pero ¿sabe cuál es la enseñanza? Que Dios lo que quiere que pidamos nosotros es que podamos cambiar nuestra forma de ser. Y dice todavía, mire, si uno de vosotros está enojado con su hermano, ¿verdad? Y va a presentar ofrenda al templo, termine de decir la palabra, ¿qué dice? Dígalo, ¿qué dice? Deja el dinerito ahí, deja tu servicio ahí, deja tu asistencia al culto ahí, deja tu alabanza ahí, deja tu lectura bíblica ahí. ¿Y qué más dice? Y regresa donde tu hermano, reconcíliate, y ya una vez reconciliado, presenta la ofrenda. Porque Él conoce nuestro corazón. ¿De acuerdo? Él lo conoce a la perfección. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Que seamos mejores cristianos.
La corrección de Dios no es para lastimar, la corrección de Dios es para mejorarnos a todos nosotros. La corrección de Dios no lastima, al contrario, la corrección de Dios nos hace que crezcamos más en el conocimiento de la palabra de Él. Ahora, usted y yo ya no somos ignorantes, ¿o sí? Desde el momento en que usted le aceptó a Cristo, como se dice, ¿verdad? Religiosamente hablando, desde ese momento usted y yo ya no somos ignorantes. Si antes éramos rebeldes es porque no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Pero hoy ya teniéndolo dentro de nuestro corazón, ¿qué sucede? Ya no tenemos que ser así. Enséñales con amor, dice Pablo. Diles que con el amor que Cristo les ha dado es la única manera y la única forma en que todos los que estamos aquí vamos a poder salir adelante. Le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí sufrimos de pequeños? Sufrimos de pequeños. Sinceramente, sufrimos de pequeños. Quizás porque papá no fue muy dado con nosotros, quizás porque mamá no fue tan amorosa con nosotros. Y dicen por ahí que uno cuando es pequeñito acarrea todo lo que sucedió cuando éramos pequeñitos, ya de grande lo seguimos exteriorizando. Pero cuando Cristo vino a su vida, usted fue lleno del amor de Cristo en su vida. Usted tiene mucho amor para dar, ¿o no es así? ¿No es así? Levante la mano, ¿quién tiene amor? ¿Tiene amor para dar? No tengo dinero. No tengo dinero. Es que es cierto, no tenemos dinero, ¿verdad que no tenemos dinero? Pero sí tenemos amor para dar, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué comienza a Pablo a hablar de estas cosas? Porque en la vida todo hay solución si lo de adentro está bien. ¿De acuerdo? Si lo de adentro está bien, todo problema que está alrededor de nosotros tiene solución. Pero si lo de adentro está mal y todavía le están dando facilidades a usted, usted siempre va a complicar las cosas. ¿O no es así? Siempre. Pero si lo de adentro está bien, aunque las cosas sean difíciles, ¿qué va a suceder? Le vamos a buscar una solución rapidísima a lo que nosotros queremos hacer. El apóstol Pablo viene y dice en el versículo número 20, mire, para ir terminando, el 19 y 20, amarrémoslo de un solo, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no. Mire, esta palabra que acabamos de ver ahorita es bien delicada, hermano. Es bien complicada. Y quisiera explicarla, pero ¿le explico? ¿O no le explico? Para ir terminando, ¿le explico? Vaya. Existían dos personas dentro de la iglesia, uno que se llamaba Himeneo y el otro se llamaba Himeneo y Alejandro. Estos eran miembros de una iglesia. Pero estas dos personas que eran miembros de la iglesia, según los historiadores, relatan y dicen que enseñaban en contra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces ellos eran líderes dentro de la iglesia, pero enseñaban de que Cristo no había resucitado. Entonces Pablo, ¿qué le está diciendo a Timoteo? A ese tipo de personas no les tengas compasión en el sentido no de causarles daño, sino que alejarlos de la gente porque los van a contaminar, los van a confundir. Es como que si yo viniera ahorita y comenzara a decirle, mira hermano, fíjese que la salvación se pierde. ¿Y ya qué va a ocasionar en su mente? Confusión. Porque creemos nosotros que la salvación no se pierde, ¿verdad que no? ¿O se pierde? No se pierde. Entonces, si yo comienzo a hablar cosas así, ¿qué tendría que hacer nuestro pastor Ángel Pérez? Correrlo, dije, puchi. Sin piedad, ¿verdad? Correrlo. Entregarme a Satanás, imagínense. O sea, si queremos ser literal lo que está diciendo el texto, ¿verdad? Dice, mire, lea conmigo el 20.
de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no. Y esto es lo mismo que sucedió con aquella persona, ¿verdad? Que se había metido con aquel hijo que se había metido con la madrastra dentro de la iglesia, ¿verdad? Dice que en la iglesia, miren los problemas que había en aquel entonces. En la iglesia estaba el papá, su esposa y el hijo del papá. Entonces el hijo se estaba metiendo con la mamá o la esposa del papá, que no es su mamá. Entonces con su madrastra, pues. Se dieron cuenta los líderes y no querían hacer nada. Viene Pablo y cuando más vio el panorama, ¿qué dijo? Sáquenlo de la iglesia. Qué radical Pablo, mire. ¿Qué dijo? Sáquenlo de la iglesia. ¿Por qué? Y allí mismo ocupa ese mismo término. Para que su alma no se pierda y su cuerpo sea entregado a Satanás. ¿Qué está diciendo entonces? ¿Era cristiano este cipote? Sí. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo sé que si lo sacamos de aquí, se va a ir a dar en los dientes, porque se va a ir a dar en los dientes por rebelde. Pero esa misma rebeldía, y cuando se va a dar en los dientes, ahí mismo va a ser como el hijo pródigo. Va a decir, hey, ¿qué estoy haciendo? Voy a regresar de nuevo a donde yo fui. ¿Qué está haciendo Pablo con el cipote, con ese muchacho? Salvando su alma. Aunque su cuerpo anda reventado allá, ¿verdad? Mujeriendo por un lado, haciendo un desorden por otro. Su cuerpo va a estar pero partidísimo, pero su alma va a venir todo así, todo mendigo, ¿verdad? A la casa del Señor de nuevo. Y nosotros le vamos a recibir, ¿verdad? Aplausos al hermano que viene de nuevo, ¿verdad? Su alma se va a ser rescatada, pero su cuerpo, Satanás lo va a hacer de un lado para otro, ¿verdad? Ese es el propósito. A Dios no le interesa darnos cosas materiales. Muchos de nosotros creemos que por eso estamos aquí. Dios le interesa y Pablo a Timoteo le está diciendo, Timoteo, si vamos a comenzar a sanar la iglesia va a ser desde adentro. Uno por uno si es posible. Uno por uno, por uno, por uno. Te vas a encontrar en una situación bien difícil porque la gente no va a querer entender. Esa gente que no quiere entender, no te preocupes. Deja que ellos hagan como ellos quieran. Porque va a llegar el momento donde Satanás me los va a hacer así, ¿ve? Y van a regresar de nuevo, si son cristianos, al camino de Dios. Tú seguí adelante porque el propósito se va a cumplir en tu vida. Y yo espero que esta palabra la pueda adoptar usted para usted. El propósito de Dios se va a cumplir en su vida. ¿Cuándo? Cuando obedecemos al Señor con un corazón limpio. A mí el versículo 5 yo quisiera que usted se lo memorizara, hermano. Por lo menos el 5. Dice el 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe. Ese es el propósito de estar aquí en la iglesia. Y partiendo de ahí, vamos a hacer una iglesia fuerte. No en actividades. No en ¿cómo se llama? En regalar comida. No andar regalando pan y chocolate. No andar saltando con los niños. No, porque a Dios no le interesa eso. Lo que a Dios le interesa es que los que componemos el cuerpo de Cristo seamos personas que tengamos mucho amor para poder darle a los demás. Y partiendo de ahí, oiga, todo lo que hagamos en pro del Evangelio, para Dios va a ser de mucho agrado. ¿De acuerdo? Para Dios va a ser de mucho agrado. ¿Por qué? Porque a Él le interesa su corazón. Nada más. Y dice un proverbio, si nosotros estamos en paz con Dios, aún hasta nuestros enemigos nos hace estar en paz con nosotros. Si Dios le ha bendecido en esta noche, hermano, démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios y oramos.